Estamos en nuestro servicio salas, espacios sanitizados para tu seguridad y salud. Si está otra persona en recepción, espera un momento con tu debida distancia y luego ingresa para continuar con el protocolo. Permite que nuestro personal te brinde gel antibacterial, te tome la temperatura y verifique tu registro. Al entrar, respete el acomodo de la sala para garantizar la sana distancia. Cómodos y accesibles. Todo para tus reuniones empresariales. Canacos Servitur, siempre contigo.
Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por participar y estar presentes aquí en el presente plática que llevaremos en relación al tema que anda hoy de moda, que es el teletrabajo. Vamos a dar una breve reseña de qué es, para qué es y cómo se aplica. Así que vamos a ver los aspectos generales del teletrabajo, cuándo realmente se considera como tal y qué es lo que nos viene fundamentando en este nuevo decreto que fue emitido el 11 de enero, reciente, la semana pasada, y entrado en vigor el 12 de enero. Es decir, hoy ya estamos en vigor desde el 12, para efecto de ser válido todos los acuerdos que se lleven a cabo en funciones de teletrabajo. Como primer punto tenemos que el decreto por el que se reformó el artículo 311 y se adicionan los capítulos 12 bis del 330 en la Ley Federal del Trabajo, nos contemplan las formas de operar de un nuevo contrato de trabajo de forma individual o de forma colectiva. Entonces se tiene, para efectos de la presente aplicación, dice que según el 311, el trabajo a domicilio es aquel por el cual un trabajador realiza un trabajo en favor de un patrón en el domicilio del trabajador o en cualquier otro punto o el lugar que el trabajador lo decida. Eso es lo que viene a establecer el artículo 311. Quiero explicar que con anterioridad a esta reforma ya existía el trabajo en casa o el home office denominado, ¿no? Hoy vienen a regularlo en el capítulo 12 bis, el cual vamos a entrar en materia. Adelante. ¿Cuál es el origen de esta reforma? Como lo veníamos diciendo, en diciembre pasado el Congreso de la Unión, por unanimidad de ambas cámaras, aprobó modificar la Ley Federal del Trabajo e incluir un nuevo capítulo dedicado al home office. La regulación del trabajo ya entró en vigor en México. Aplica solo para personas que laboran en la iniciativa privada y no contempla a quienes están empleadas en una institución pública. Sin embargo, representa un avance para la protección de los derechos laborales de miles de trabajadores en México. Como les decimos, entra en vigor el día 12 de enero del 2021, aplicable inmediatamente. Aspectos principales, como lo decimos, vamos a ver varios aspectos principales. Uno de ellos es la delimitación. Muchas veces nosotros estamos en el entendido, oye, ¿qué es y cómo va a funcionar el teletrabajo? El teletrabajo lo vamos a limitar cuando una persona, un trabajador, realice una actividad en beneficio de un patrón de manera subordinada, con un pago de un salario y estableciendo un horario para el mismo. Por eso también se considera que el teletrabajo, cuando una persona labora al menos 40% desde su casa u otro hogar que no sea el del centro de edad tradicional, debe existir una relación laboral, por lo que el empleo independiente queda fuera de la definición. Para llevar a cabo las tareas y comunicarse con la empresa se vale de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, si yo firmo un contrato de teletrabajo, cuando menos la obligación mía o el derecho mío para efecto de tener o tomarse como tal debe ser el 40% del tiempo que yo pacte con el patrón en el lugar de mi domicilio o en el lugar que yo como trabajador señale para efecto de que se pueda dar esa definición. Si no tenemos cuando menos el 40%, no será considerado por la ley laboral como teletrabajo. Adelante. Otro de los aspectos principales es, como ya lo veníamos manejando, es el contrato de trabajo. Si bien es cierto, el teletrabajo es un aspecto especial, también es regulado por lo que dice la disposición del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de las especificaciones que debe tener un contrato, y estos, sin ninguna duda, tiene que ser en primer lugar un contrato por escrito en el cual se plasmen las condiciones de trabajo que se van a realizar, ya sea las que se tendrían que realizar en el lugar de trabajo, si hay que hacer alguna otra presentación en el lugar de la empresa, pero también el horario a definir, así como las actividades, el sueldo, todas las prestaciones que elaboran.
El acuerdo para implementar el trabajo y los detalles de la modalidad deben quedar establecidos por escrito. Esos contratos de teletrabajo pueden darse de forma personal o de forma colectiva. En él se indicarán los insumos que se entregarán a las personas para que puedan laborar desde casa, como puede ser un ejemplo las sillas ergonómicas, las computadoras, la papelería y todos aquellos insumos, repito, que sean indispensables y necesarios para la realización del trabajo. Así también debe quedar estipulado el monto que se tenga que pagar por parte del patrón por internet y electricidad en los horarios y las dinámicas, así como los horarios y las dinámicas a comunicar. Un punto muy importante, dice, el monto y la cantidad a pagar por internet y electricidad. Acuérdense, esta reforma viene a favorecer en ese sentido la carga económica que puede tener el trabajador al momento de estar realizando el trabajo de su casa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está realizando un trabajo para el cual está ganando, también es cierto que está generando o haciendo un gasto de su forma para efecto de favorecer el trabajo del patrón. En este caso, en el acuerdo que se haga, en el contrato, se establecerá el horario. Se fijará un porcentaje de electricidad, de internet, de acuerdo al horario que se tenga estipulado en el contrato para efecto de poder ser pagado por el patrón. Todos estos son acuerdos que de manera voluntaria se van a realizar entre patrón y trabajador. Están contemplados en ley para que se rijan, pero son sujetos a acuerdos. También dice, tercer aspecto, voluntario. El derecho del trabajador y del patrón a elegir la modalidad presencial o de teletrabajo sin que esto afecte la relación laboral quedará por escrito en el contrato de su adherencia a esa forma de empleo que es voluntaria. ¿Qué significa esto? Actualmente los trabajadores que están de forma presencial en una empresa pueden acceder o pueden acordar más bien con el patrón el irse o el cambiarse a teletrabajo. ¿Se puede dar? Claro que se puede dar de forma acordada. Cuando los dos están de acuerdo y decir, oye, está bien, vamos a modificar el régimen laboral que tenemos de forma presencial a forma de teletrabajo. Esto no debería o no debe de influir, según el legislador, para nada en cuanto a los puestos, al horario y al sueldo a percibir, así como las demás prestaciones que actualmente tiene el trabajador con el patrón. Nada más cambiaría la modalidad de estar de forma presencial en la empresa para estar ya de forma definitiva en su lugar de trabajo, que puede ser su domicilio o cualquier otro punto que el trabajador así lo señale. Vamos viendo otro aspecto que tenemos, que es la reversibilidad. ¿Qué viene siendo esto? Dice, el derecho a la persona trabajadora para regresar a laborar de forma presencial cuando le sea posible. También la empresa tendrá el derecho de volver a la forma tradicional las actividades de la presencial. Todo trabajador que haya hecho en acuerdo con el patrón el cambio a forma de teletrabajo puede en común acuerdo también volverse, siempre y cuando las dos partes están de acuerdo, volverse de forma presencial. Aclaramos, esto es solamente para los trabajadores que ya tenían la forma presencial, emigraron a la forma de teletrabajo y posteriormente pueden volver a la forma presencial. Si una de las partes no está de acuerdo en hacer la reversibilidad, no se podrá llevar a cabo. Esto no aplica para las personas o para los trabajadores que adoptaron de un inicio el sistema de teletrabajo. Ellos forzosamente, como su contrato y su condición laboral lo establece, tendrán que tenerlo. Pero, digo, también si hay consentimiento del patrón puede hacerse una modificación. ¿Cuáles son las formas? Los teletrabajadores deben ser inscritos. Lo formal es que los trabajadores deben ser inscritos, al igual que cualquier trabajador presencial, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, como empleados formales, porque eso es lo que son. No le quita ni le da más condición el hecho de ser un trabajador un teletrabajo a un presencial. Tendríamos que tener los mismos beneficios, tal y como lo dice la reforma, ¿no?
no hay aquí una diferencia, o no tendría que haber una diferencia. Entonces, cualquier queja, cualquier duda, pues el trabajador puede acudir inmediatamente a la Dirección del Trabajo para que le sean respetados sus derechos laborales. Otros aspectos que tenemos son la igualdad y la no discriminación. ¿Qué significa eso? Es lo que estamos hablando. Garantía de igualdad de derechos y prestaciones entre trabajadores y trabajador presencial. Los salarios por funciones y puestos similares no podrán ser menores en la modalidad del trabajo a distancia. Tampoco podrán quedar fuera de capacitaciones o de ascensos. Las empresas deben fijar una política con perspectiva de género para conciliar el teletrabajo y la vida personal y familiar. ¿Qué significa esto? No porque yo tenga o esté dado de alta en mi empresa como teletrabajo, no pueda tener ascensos, al igual que lo puede tener un presencial. O no significa que si yo estoy haciendo lo mismo de teletrabajo que un presencial, pueda ganar menos que el que está de forma presencial en la empresa. La ley lo contempla que debe ser exactamente igual, no debe haber ninguna discriminación. Es decir, oye, yo a lo mejor muy probablemente pueda tener una incapacidad física para poder trasladarme a una oficina o a un lugar de trabajo, pero la condición que tengo para laborar es exactamente igual a la prestación del trabajo que requiere dentro de la oficina como en mi domicilio. Entonces, si hay una vacante de empleo en esas circunstancias, el patrón no tendría por qué negar esa fuente de empleo si estaría garantizada la forma del mismo, ¿no? Entonces, a eso nos lleva el aspecto de la no discriminación y la igualdad. Así como también, como lo dice, ¿no? Debe haber una perspectiva de género para efecto de no tener alguna discriminación en ese aspecto. Otro aspecto principal, jornadas y horarios de trabajo. Ya lo veníamos manejando. La obligación del patrón de definir horarios y días de trabajo es para ver la disponibilidad horaria y los medios de comunicación con el colaborador. Esto quedará fijado dentro del contrato. ¿Qué significa esto? Yo como patrón puedo fijar contigo una cantidad de horas de trabajo, las cuales, aclaro, son exactamente o no deben de ser mayor a las que normalmente se definen, que son 8 horas dentro del turno diurno, 7 del turno vespertino y 6 del turno nocturno. Entonces, dependiendo del horario que yo fije con mi trabajador, es el máximo de horas que tengo. Digo, yo puedo fijar menos, pero no puedo fijar más de las estipuladas para efecto de que se dé. Lo voy a fijar y lo voy a elevar a mi contrato que celebre con el trabajador para efecto de ver todo ese tipo de especificaciones. También voy a especificar por qué medios voy a comunicarme con mi trabajador. Si va a ser de manera a través de correos electrónicos, si va a ser a través de llamadas, si va a ser a través de WhatsApp, si va a ser a través de videollamadas, todos aquellos medios de calidad que pueda tener para la comunicación serán válidos y se tendrán que estipular en el contrato para efecto de poder tener también la supervisión o estar el patrón en condiciones de evaluar la calidad del trabajo que está haciendo el trabajador al momento de estar haciendo su trabajo. Otro punto muy importante, una vez que hemos hablado que tenemos un horario estipulado y fijado y el cual el trabajador se tendrá que sujetar y manejar los lineamientos, también el trabajador tiene el derecho a la desconexión digital. ¿Qué significa esto? El trabajador tiene su propia privacidad, es decir, pasado los horarios de trabajo y las condiciones en que el patrón y el trabajador se comunicarán para efecto de que puedan llevar a cabo las jornadas laborales, el trabajador tendrá derecho a desconectarse, a no contestar llamadas, a no mandar correos, a no hacer ningún tipo de acción que sea considerado como trabajo para la relación laboral. Entonces, eso es para efecto de cuidar su integridad, de cuidar su privacidad. Las empresas o las personas empleadoras están obligadas a respetar el derecho a la desconexión del personal, así que no podrán buscarlas fuera de horario de trabajo a menos de que en el contrato se pacte cuestiones especiales en la relación laboral, ¿no? Eso sí es importante comunicarlo.
Otro de los aspectos principales que tenemos es la supervisión. ¿Cómo el patrón va a poder estar supervisando de una u otra manera la relación laboral o lo que esté haciendo el trabajador dentro del horario que le compete a él? La facultad de los patrones de supervisar a sus empleados a través de cámaras de videos y micrófonos sin violar el derecho de la intimidad es uno de los que tienen facultades. Sin embargo, se podrá realizar de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por el personal de trabajo lo requiera. Eso es cómo se puede ir dando estos acuerdos. También quedarán por escrito dentro del contrato que se tiene que celebrar. Capacitación permanente. El derecho de los trabajadores a recibir adiestramiento para las mejoras de sus competencias digitales, especialmente cuando las personas también cambien a la modalidad de presenciales o a distancia. Todo trabajador, ya sea presencial o de teletrabajo, tiene derecho a la capacitación. Esto es un derecho que también lo viene contemplando estos aspectos dentro del BIS, del 12 BIS, del 330A, del 330A al 330K de la reforma que se acaba de dar recientemente. Uno de los aspectos principales también que se observan dentro de la reforma son las herramientas y los costos, como ya lo veníamos diciendo. La obligación del patrón es proporcionar los instrumentos de trabajo, así como todos sus insumos, y pagar proporcionalmente una parte de internet y de electricidad para efecto de que el trabajador pueda hacer o realizar las labores por las cuales se le encomienda en el contrato de trabajo. Dentro de insumos tenemos como impresoras, sillas ergonómicas, computadoras o cualquier otro insumo necesario para la elaboración desde casa a cargo, y esos gastos, corresponden a la empresa para efecto de proporcionárselos al trabajador. Aquí hay que ver un punto muy importante y me hacían preguntas a manera de chusco. Oye, ¿qué pasa si en mi domicilio, en mi hora de trabajo, mi esposa dice, me pega, será considerado como un riesgo de trabajo? Me dice, no, digo, todos esos puntos, a manera de chusco me lo decían, pero es una pregunta muy buena e interesante, ¿no? Pero digo, se lo resuelvo, no es un accidente de trabajo, ¿no? Pero digo, la ley quedó una vacatio legis de 18 meses para efecto de establecer todos los problemas de aspectos de seguridad y de salud en esa modalidad. Entonces, todavía estamos viendo todos los aspectos que puedan afectar en relación a riesgos de trabajo dentro de nuestro hogar y que sean considerados como tales, ¿no? Entonces, tenemos un periodo vacante de 18 meses para establecer todo eso y darle una norma especializada para efecto de que se pueda tener esa aplicación. Las aplicaciones de la reforma serán inmediatas y solo se contempla el plazo, como dijimos, de 18 meses en los artículos transitorios para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social defina los lineamientos en materia de salud y de seguridad de esta nueva modalidad de empleo. Esto es en sí prácticamente los aspectos principales que vienen a fortalecer. Número uno, pues es un contrato o una herramienta más que vamos a tener dentro del catálogo que ya se tienen de contratos por parte de todos los patrones hacia los trabajadores. Puntos interesantes, puntos contradictorios, interesantes que tenemos, a lo mejor podemos ver ahorros, puede haber ciertas cuestiones que nos den mayor utilidad en nuestros negocios con ese tipo de contratos. Problemas que podemos generar, pues el desconocimiento momentáneo de este tipo de herramientas para efecto de evaluar o ver el rendimiento adecuado de un trabajador en beneficio de un patrón. También teníamos ahí algunos aspectos que nos decían, oye, ¿qué pasa en cuestión de pandemia, en cuestión de enfermedad, en cuestión de un ordenamiento público para hacer alguna suspensión, pero que el trabajo lo pueden realizar en casa, se considera teletrabajo? En este caso no se considera un teletrabajo, ¿no? Lo denominan internamente como un home office o trabajo en casa, pero teletrabajo como tal
son los aspectos que actualmente ahorita estábamos viendo. Tiene que ser un contrato definido y no puede ser de forma eventual o de forma cauciosa o de forma fortuita, ¿no? El hecho de que se vaya un trabajador. Son acuerdos más bien que hacen patrón y trabajador para en lo que está una pandemia, en lo que está una cuestión de salud pública, en lo que está arreglando algún problema en la oficina, puedan estar laborando los trabajadores desde su casa, pero que una vez que esa situación se regule, tienen la obligación de reportar inmediatamente a la fuente de trabajo como es el domicilio laboral. Entonces, esos no son considerados como teletrabajos, ¿no? Eso es en sí la presentación y lo que nos habla la nueva reforma laboral en relación a teletrabajo. No sé si tengamos algunas preguntas o dudas al respecto y con mucho gusto las aclaramos. Muchas gracias. Pues del aspecto mío, creo que hay un artículo más bien, el 311, en una de sus fracciones establece que el trabajador puede escoger el lugar de trabajo a realizar, ¿no? Su lugar de trabajo a realizar. Creo que por ahí puede haber una entrada para ese efecto, ¿no? Yo creo que se tendrá que regular o se tendrá que cerrar de tajo esa opción para el efecto de que no se vuelva a abrir la vacante de outsourcing. Bueno, pues muchas gracias por la atención puesta en este comentario que traíamos ahorita y las dudas que se generaba con el nuevo contrato de trabajo por teletrabajo, ¿no? Sin duda, una herramienta más que nos va a ayudar para tener mayor disponibilidades en cuanto a las cuestiones laborales. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Edgar Manríquez. Quedamos a sus órdenes. Regreso con nuestro servicio de renta de salas y con él, espacios sanitizados para tu seguridad y salud. Si está otra persona en recepción, espera un momento con tu debida distancia y luego ingresa para continuar con el protocolo.
Permite que nuestro personal te brinde gel antibacterial, te tome la temperatura y verifique tu registro. Al entrar, respete el acomodo de la sala para garantizar la sana distancia. Cómodos y accesibles. Todo para tus reuniones empresariales. Canacos Servitur, siempre contigo.